El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El sol de aquel verano de 2016 caía con una pesadez asfixiante sobre los campos de Guadalajara, envolviendo a la pequeña localidad de Pioz en un letargo que parecía eterno. Las calles de la urbanización La Arboleda, un laberinto de chalets adosados que prometían el refugio de la paz lejos del estruendo madrileño, se extendían silenciosas bajo un cielo de un azul implacable. Nadie en aquel vecindario de muros blancos y jardines con piscinas de aguas quietas podía imaginar que, tras la puerta del número 593, el tiempo se había detenido de una forma atroz y definitiva. El aroma de los pinos y el pasto seco había sido sustituido gradualmente por un hedor denso y nauseabundo que flotaba en el aire estancado de la calle Los Sauces, una advertencia invisible que solo los instintos más antiguos podían reconocer como el perfume de la muerte. Un vecino, inquieto por aquel olor que se filtraba por las rendijas de su propia normalidad, decidió que la sospecha era ya demasiado pesada para llevarla a solas. Eran los días centrales de septiembre y la familia brasileña que habitaba la casa contigua no había dado señales de vida desde hacía semanas. Recordaba las risas de los niños chapoteando en la piscina durante el mes de julio, el eco de las voces extranjeras que llenaban el jardín de una vitalidad que ahora se antojaba irreal. Alertado por la ausencia de movimiento y por aquel rastro invisible pero insoportable que emanaba de la vivienda, llamó a la seguridad privada de la zona. El vigilante acudió con la incertidumbre grabada en el rostro y, tras consultar con el propietario de la finca que se encontraba lejos de allí, recibió la autorización para inspeccionar el terreno. No había pagos de renta, no había mensajes respondidos, solo un vacío que palpitaba con cada ráfaga de viento. Al entrar en el patio, el silencio se volvió más denso. Las tumbonas estaban vacías, el agua de la piscina comenzaba a perder su claridad y la ventana del salón se alzaba como un ojo negro hacia el interior. Al enfocar con las linternas, la luz rasgó la penumbra y reveló una escena que congeló la sangre de los hombres. En medio de la estancia, sobre el suelo de baldosas, reposaban varias bolsas de basura de gran tamaño, de aquellas industriales destinadas a los restos más pesados. Un charco oscuro y seco rodeaba el plástico, un testimonio mudo de lo que allí se ocultaba. La Guardia Civil llegó poco después, rompiendo la calma de la noche con sus sirenas distantes. Al entrar en aquella casa, los agentes comprendieron que no se enfrentaban a un robo o a una desaparición común, sino a un descenso a los abismos de la crueldad humana. El médico forense, siguiendo un camino marcado por la policía científica para no alterar el escenario, se acercó a las bolsas. Al rasgar el primer plástico, el horror tomó forma humana. Dentro de dos de aquellas bolsas se encontraban las partes de un cuerpo seccionado por la cintura, la mitad inferior y la superior separadas con una frialdad mecánica. Eran los restos de dos adultos, un hombre y una mujer que pronto serían identificados como Marcos y Janaina. Pero la maldad no se había detenido ahí. En las otras dos bolsas, el destino había sido aún más despiadado. Allí descansaban los cuerpos de dos niños pequeños, María Carolina, de apenas 4 años, y David, que solo había cumplido un año de vida. La imagen de aquella familia exterminada y empaquetada como desperdicios sacudió los cimientos de la investigación. Las primeras conjeturas apuntaron hacia el narcotráfico o ajustes de cuentas de mafias internacionales, una explicación lógica para un crimen de tal magnitud. Sin embargo, la verdad se gestaba a miles de kilómetros de allí, en la ciudad brasileña de João Pessoa. Walfran, el hermano de Marcos, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Un antiguo cuñado le entregó un periódico donde se leía que una familia brasileña había sido masacrada en un pueblo llamado Pioz. Walfran sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Al abrir su ordenador y ver la fotografía de la casa, reconoció de inmediato el lugar que su hermano le había mostrado con orgullo meses atrás. No eran extraños, no eran sombras de la delincuencia, eran su propia sangre. En medio de aquel dolor, surgió un nombre que comenzó a resonar con una frecuencia inquietante: Patrick Nogueira. Patrick era un joven de 19 años, sobrino de Marcos, que había viajado a España con el sueño de convertirse en futbolista profesional. Provenía de una familia acomodada en Brasil, con un padre que poseía clínicas y una posición social respetable. Pero bajo su apariencia de joven atlético y ambicioso se ocultaba una personalidad que ya había dado señales de una oscuridad profunda. Años atrás, en su país natal, Patrick había apuñalado a un profesor en pleno aula,
quedándose de pie mientras observaba cómo el hombre se desangraba, un hecho que apenas le trajo consecuencias legales debido a las influencias de su entorno. Al llegar a Madrid, Patrick se instaló con sus tíos en un piso de Torrejón de Ardoz. Sin embargo, la convivencia pronto se volvió insoportable. Marcos y Janaina descubrieron que aquel sobrino al que habían acogido con cariño no era el joven esforzado que imaginaban. Patrick pasaba los días bebiendo alcohol, descuidando sus entrenamientos y mostrando un desprecio absoluto por las normas del hogar. Se paseaba desnudo por la casa frente a su tía, trataba con frialdad a los niños y respondía con arrogancia a cualquier intento de corrección. Desesperados por proteger a sus hijos y recuperar su intimidad, Marcos y Janaina decidieron mudarse a Pioz sin decírselo de inmediato, buscando una distancia necesaria. Aquella decisión, nacida del deseo de paz, se convertiría paradójicamente en su sentencia de muerte. Patrick, alimentado por un narcisismo herido y una falta total de empatía, comenzó a rumiar una venganza desproporcionada. Se sentía traicionado, ignorado por aquel tío que, según sus propios delirios, le debía todo. Mientras vivía en una habitación alquilada en Alcalá de Henares con 2 estudiantes, su mente se centró en un único objetivo: eliminar a la familia que se había atrevido a marcarle límites. El 17 de septiembre de 2016, el joven se preparó con una parsimonia aterradora. Metió en su mochila cinta americana, bolsas de basura, toallas y una navaja afilada. Después, en un gesto de una hipocresía suprema, compró 2 pizzas grandes para llevar como una supuesta ofrenda de paz. Tomó el autobús hacia Pioz y llegó a la casa al mediodía. Marcos estaba trabajando en un restaurante en Madrid, por lo que Janaina le abrió la puerta con la sorpresa de quien no espera visitas pero aún conserva un rastro de afecto familiar. Comieron pizza en el porche, cerca de la piscina donde los niños jugaban bajo el sol del final del verano. Patrick hablaba y sonreía, mientras en su bolsillo la navaja esperaba el momento preciso. Cuando terminaron, Janaina se retiró a la cocina para limpiar los platos y guardar las sobras. Fue entonces cuando el monstruo se desató. Patrick se acercó por la espalda y, sin mediar palabra, la degolló con un movimiento rápido y certero. Los gritos de los niños, que presenciaron la caída de su madre, no despertaron en él ni un ápice de compasión. Con la misma frialdad con la que se corta el pan, persiguió a sus 2 pequeños primos y terminó con sus vidas, silenciando el llanto que llenaba la casa. Lo que siguió después fue una escena propia de las pesadillas más oscuras. Patrick comenzó a descuartizar el cuerpo de su tía para que cupiera en las bolsas, limpiando la sangre con toallas mientras retransmitía sus actos en directo a través de un chat de teléfono móvil. Al otro lado de la línea, en Brasil, su amigo Marvin recibía fotografías de los cadáveres y mensajes donde Patrick se quejaba del esfuerzo físico que le suponía el trabajo de limpieza y de la gordura de las víctimas. Marvin, lejos de horrorizarse, mantenía una conversación casual, dándole consejos sobre cómo borrar huellas o preguntando detalles sobre la ejecución. Patrick confesó que no sentía nada, que esperaba alguna emoción pero que solo encontraba un vacío absoluto. Mientras esperaba la llegada de su tío Marcos, que regresaría del trabajo horas después, el joven se preparó un bocadillo de atún y descansó, demostrando una deshumanización que desafiaba cualquier lógica criminalística. Cuando Marcos cruzó el umbral de su hogar, probablemente esperando un abrazo de sus hijos, se encontró con la muerte de manos de su propio sobrino. Patrick lo atacó en la entrada, repitiendo el proceso de desmembramiento y empaquetado. Esa noche, tras ducharse tranquilamente en el baño de sus tíos, Patrick se echó a dormir en una de las habitaciones superiores, refrescado por el aire de un ventilador mientras los restos de su familia yacían en bolsas de basura en el piso de abajo. A la mañana siguiente, tomó el primer autobús de regreso a Alcalá de Henares, convencido de que su crimen permanecería oculto tras los muros de aquella urbanización aislada. Sin embargo, el olor delator y la desaparición del teléfono móvil que prestó a un conocido, donde se guardaba el rastro de sus mensajes con Marvin, comenzaron a cerrar el cerco sobre él. Al descubrirse los cuerpos, Patrick huyó a Brasil, aprovechando que no existía un tratado de extradición inmediato y creyendo que su familia allí le protegería. Pero la presión internacional y el horror de su propia estirpe ante la evidencia de su culpabilidad fueron más fuertes. Wolfram, a pesar de su inmenso dolor, comprendió que el asesino de su hermano era el joven al que tanto había querido. La Guardia Civil, con una precisión quirúrgica, había recogido muestras de ADN en la escena del crimen,
encontrando rastros de Patrick en las cajas de pizza y en las toallas. No había dudas, el sobrino era el verdugo. Ante el temor de ser juzgado en Brasil, donde las prisiones tienen una fama de violencia extrema, la familia de Patrick lo convenció para que regresara a España. El joven aterrizó en Madrid en octubre y fue detenido de inmediato. En los interrogatorios y durante la reconstrucción de los hechos, alegó lagunas mentales, tratando de fingir una confusión que sus propios mensajes de texto desmentían. El juicio se convirtió en un campo de batalla psiquiátrico. Su defensa, liderada por expertos que intentaron demostrar que Patrick poseía un cerebro con malformaciones que lo hacían irresponsable de sus actos, comparó su mente con un queso lleno de agujeros. Argumentaron que su biología le impedía sentir empatía o controlar sus impulsos asesinos. Sin embargo, los forenses y psicólogos del juzgado, junto a figuras de renombre en el campo de la criminología, sostuvieron que Patrick era perfectamente consciente de lo que hacía. Su capacidad para planificar el crimen, para limpiar la escena y para mentir durante semanas indicaba una inteligencia funcional al servicio de la maldad. Era un psicópata con rasgos narcisistas y maquiavélicos, un individuo que valoraba su propia comodidad por encima de la vida de los demás. El dolor de Walfran en la sala del tribunal, enfrentándose a la mirada fría de su sobrino, fue el testimonio más desgarrador de una tragedia que había destruido a 3 generaciones de una misma familia. Finalmente, la justicia española dictó una sentencia ejemplar. Patrick Nogueira fue condenado a 3 penas de prisión permanente revisable por los asesinatos de Janaina y los 2 niños, además de 25 años adicionales por la muerte de su tío Marcos. Fue el primer caso en España en el que se aplicó esta pena de forma múltiple, reflejando la gravedad y la sevicia de unos actos que conmocionaron a la opinión pública. A pesar de los recursos, el Tribunal Supremo ratificó la condena, asegurando que aquel joven que había segado la vida de 4 personas por un motivo tan fútil como el rencor narcisista no volvería a caminar por las calles en mucho tiempo. Hoy, tras los muros de la prisión, Patrick Nogueira es una sombra de aquel joven que soñaba con la gloria del fútbol. Su historia permanece como un recordatorio de que los monstruos no siempre habitan en los bosques oscuros o en las ficciones cinematográficas, sino que a veces comparten nuestra mesa, llevan nuestro apellido y sonríen con la misma cara que vimos crecer. El crimen de Pioz dejó una herida abierta en el corazón de 2 países y una pregunta que aún resuena en el aire. De Guadalajara, ¿cómo es posible que tanta oscuridad habite en una persona tan joven? La urbanización La Arboleda recuperó poco a poco su calma, pero el eco de los juegos de María Carolina y David parece flotar todavía entre los pinos, como un susurro que reclama justicia por una vida que les fue arrebatada sin motivo ni piedad. La familia superviviente, fragmentada y rota, intenta encontrar consuelo en los recuerdos de los días felices en Brasil, antes de que el sueño español se transformara en una pesadilla de bolsas de basura y silencios eternos. Walfran, que cruzó el océano para buscar la verdad, regresó con las cenizas de los suyos y el peso de saber que el mal puede tener el rostro de un sobrino querido. El relato de lo ocurrido en aquel número 593 es una crónica de la fragilidad de la vida, frente a la frialdad del psicópata, un espejo donde la sociedad se mira con miedo al reconocer que, a veces, el peligro más grande es aquel que dejamos entrar en casa con una pizza y una sonrisa. El tiempo pasará y las noticias serán sustituidas por otras, pero el nombre de Pioz quedará ligado para siempre a la masacre familiar que estremeció a una nación entera y que nos enseñó que la falta de empatía es el arma más letal que existe en el inventario de la condición humana. Aquel 17 de septiembre, el sol se ocultó tras las colinas de Guadalajara llevándose consigo la inocencia de una familia que solo buscaba un futuro mejor, dejando en su lugar un rastro de dolor que ninguna sentencia podrá borrar jamás de la memoria colectiva de quienes escucharon el relato de aquel horror sin nombre. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.